Un telescopio de la NASA pasó casi 140 horas mirando una estrella muerta a 15.000 años luz de aquí. Y midió esto, 82%. En ciertos instantes del giro de esa estrella, 82% de su luz oscila en la misma dirección. En esa banda, el resto de estrellas de su clase no pasa del 20%. Si es lo que parece, es la primera vez que vemos el vacío comportarse como un cristal. Una idea de 1935 que nunca se ha podido comprobar en un laboratorio. Y una tercera cosa que no vas a leer en ningún titular. El propio artículo dice que eso sigue sin confirmarse. Y hay un segundo equipo que leyó los mismos datos y concluyó lo contrario. Las tres son verdad a la vez. Vamos a ver por qué. 1935, Leipzig. Dos doctorandos de Heisenberg, Hans Euler y Bernhard Köckel, los dos de 25 años, publican un cálculo raro. Poco después, Heisenberg y el propio Euler lo llevan más lejos. Ese manuscrito lleva fecha del 22 de diciembre. Pero antes hay que decir qué es el vacío. Y el vacío no está quieto. Hierve. Aparecen parejas de partícula y antipartícula que viven un instante ridículo y se aniquilan. Sin parar, en todas partes, ahora mismo. Eso no es lo que se discute hoy. Se confirmó en los años 40. Lo de Euler y Köckel es el paso siguiente. Si metes ese vacío hirviendo dentro de un campo magnético lo bastante bestia, las parejas dejan de aparecer en cualquier dirección, se alinean, y un vacío alineado ya no deja pasar la luz igual en todas las direcciones. Esto tiene un nombre, y se ve en cualquier tienda de minerales. Coge un cristal de calcita y ponlo encima de una palabra escrita. La palabra se desdobla. Ves dos. Porque la calcita deja pasar la luz a distinta velocidad según cómo esté oscilando. Eso es la birrefringencia. Y aquí hay que ser preciso, porque casi todo el mundo lo cuenta mal. Heisenberg y Euler no calcularon esto. Lo que ellos escribieron implica que pasa, pero el cálculo explícito llegó 16 años después. Lo hizo John Toll, en 1952, en una tesis que nunca publicó. En el vacío, el efecto es ridículamente pequeño comparado con el de un cristal de verdad, y por eso no se mide aquí abajo. El imán más potente que funciona de forma continua en la Tierra llega a 45 teslas. El campo de esta estrella son 22.000 millones, 8 órdenes de magnitud. Hubo un experimento italiano que lo intentó 25 años. Spoiler, no. Aquí no hay pacientes ni cosechas, y prefiero decírtelo a inventármelo. Lo que se pone a prueba es la electrodinámica cuántica, que sostiene la predicción más precisa de todo el modelo estándar. Predice cuánto magnetismo tiene un electrón, y el experimento la ha puesto a prueba hasta una parte en 1 billón. Un 1 seguido de 12 ceros. Debajo de cada láser y cada chip está esa teoría. Pero todo eso se ha medido en campos de laboratorio, que comparados con los de esta estrella son suavísimos. En campos extremos no se ha comprobado nunca, y si ahí se rompiera, habría algo escondido detrás. Lo dice Rachel Stewart, una de las dos primeras autoras del artículo, junto con Hoa-Dinh T. La información que sacamos de mirar ese núcleo estelar lejano también nos da pistas sobre la naturaleza del tejido de la realidad tal como la conocemos. Lo que faltaba desde los años 70 no era teoría, era un detector. Y llegó en diciembre de 2021, un telescopio de rayos X de la NASA que mide algo que parecía inmedible, hacia dónde oscila un rayo X. Funciona así. El rayo X entra en el gas del detector y arranca un electrón, y el electrón no sale en cualquier dirección. Sale preferentemente en la dirección en la que estaba oscilando el fotón. La cámara fotografía esa trayectoria, se mide su ángulo, y se repite unos cuantos millones de veces. Y fíjate, porque es la clave de todo lo que viene. La polarización no se lee en un fotón, se lee en el histograma. Un solo fotón no dice nada, 1 millón sí, y no trabajó solo. Hubo otro telescopio de rayos X en la estación espacial y un radiotelescopio en Australia. Y ahora la parte que hay que entender bien porque el video entero se apoya en ella. La luz de rayos X sale de muchos puntos de la superficie a la vez. Y en cada punto el campo magnético apunta hacia un lado distinto, porque el campo se curva. Así que cada rayo sale oscilando distinto. Sin efecto cuántico, esos rayos llegan revueltos, y lo que se mide no es solo menos polarización. Es un vaivén característico a lo largo del giro,
Eso es lo que se ve en el resto de magnetares en la banda blanda, donde se quedan por debajo del 20%. Con efecto cuántico pasa otra cosa. El vacío alineado mantiene cada rayo enganchado a la dirección del campo mucho más lejos, decenas de veces el tamaño de la estrella, y allí arriba el campo ya apunta casi todo al mismo sitio. Los rayos se sueltan tarde, y se sueltan ya alineados. La polarización se congela. De ahí sale la idea que hace posible el experimento entero, y es más rara de lo que parece. La birrefringencia del vacío no se mide. Se mide su consecuencia, que la polarización sobreviva al viaje. Este telescopio ha mirado 6 magnetares. ¿Por qué este en concreto? Porque este además emite en radio, y de los magnetares que se conocen, solo unos poquísimos lo hacen. Eso importa más de lo que parece. El haz de radio sale de los polos magnéticos y barre el cielo como un faro. Una vuelta cada 2,09 segundos. Y como sale de los polos, te dice hacia dónde apunta el imán. Sin ese dato, medir mucha polarización no prueba nada, porque no sabes desde qué ángulo estás mirando la estrella, y hay ángulos desde los que sale mucha polarización sin necesidad de ninguna física nueva. Por eso Parkes apuntó al mismo objeto los mismos días, del 26 de marzo al 5 de abril de 2025, 139 horas, 500 kilosegundos de exposición. Y estas son las cifras. En toda la banda que ve el telescopio, de 2 a 8 kiloelectronvoltios, 46% más menos 4. En la banda blanda, entre 2 y 3, 59 más menos 5. Y en el borde más blando de lo que puede ver, en 2 kiloelectronvoltios justos, el modelo da 65, más menos 8. Y si en vez de promediar todo el giro te quedas con ciertos instantes concretos de la rotación, en esa misma banda blanda, 82 más menos 15, con su mínimo en el mismo ciclo en 42. El artículo lo dice con cuidado, y yo lo repito con cuidado. Dice que es una de las polarizaciones más altas de los 6 magnetares que ha mirado este telescopio. No dice la más alta jamás medida. Eso lo pusieron los titulares. Lo que sí es sólido es que la polarización está detectada de verdad, unas 10 sigma y media por encima de la mínima polarización que esta observación podía distinguir del ruido. Y hay un detalle que no es una anomalía, aunque lo parezca. Entre 3 y 4 kiloelectronvoltios, la polarización baja, cae a 37. El propio artículo lo había anticipado en su introducción, y los 2 equipos que han mirado estos datos lo explican igual. Acuérdate del bache, porque vuelve dentro de 4 bloques. Pero el resultado que de verdad convence no es el 82, es este, y es más sutil. Cuando la estrella gira, el ángulo de la polarización va cambiando, y si lo dibujas contra la rotación sale una curva con forma de S. Eso pasa con los rayos X. Y pasa también con el radio, la misma forma, desplazada en fase. Y el artículo mide ese desfase y lo declara. Pero la misma forma, y eso es fuerte. Porque el radio se genera por un mecanismo físico completamente distinto, a cientos de kilómetros de altura, y llega hasta nosotros por su cuenta. 2 mensajeros independientes apuntando a una geometría parecida. Y digo parecida a propósito. El paper los declara compatibles, pero solo a nivel de 2 sigma y media. No son el mismo número. Los números del ajuste, para que veas de qué tamaño es la diferencia, con birrefringencia 19/4. Sin ella, 107. Cuanto más bajo, mejor encaja. Nature lo publicó el 5 de agosto de 2026, recibido en septiembre del año anterior, aceptado en junio. El titular de la NASA, su telescopio de rayos X, puede haber demostrado una teoría de 90 años, y Marcus Lower del equipo. Escucha la frase entera, porque la primera mitad se cae de casi todas las notas de prensa. Con esos datos futuros y nuestras simulaciones actualizadas, quizá por fin podamos completar la búsqueda que empezó Heisenberg hace casi 90 años. 90 años y 7 meses después de aquel 22 de diciembre. Y aquí es donde el video se vuelve otra cosa. Todo el argumento se apoya en una condición: que la estrella esté casi alineada, con el imán y el eje de giro apuntando casi al mismo sitio, y nosotros mirándola casi de frente. Porque si no lo está, si la luz sale de una manchita pequeña, dentro de esa manchita el campo apenas cambia de dirección. La luz sale ya casi totalmente polarizada, y no hace falta ningún efecto cuántico para explicarla.
Entonces, ¿cómo está orientada la estrella? Y aquí está lo que no cuenta ningún titular. Dentro del mismo artículo hay 3 respuestas distintas. El radio dice 3,4 grados. Los propios rayos X dicen 18, con el observador a 69. Y ese 69 tiene una barra de más 25, menos 23. Es un número blando. Y el modelo que necesita la birrefringencia pide 0. No lo digo yo, lo escriben los autores. Y escriben también la frase que lo cierra todo. Una discusión detallada de estas diferencias queda fuera del alcance de este trabajo. Y no son los únicos que han mirado esos datos. Un equipo italiano, dirigido por Roberto Taberna, analizó los mismos 500 kilosegundos. Los mismos. Y llegó a la conclusión contraria, que lo que se ve no puede considerarse evidencia concluyente de birrefringencia del vacío. Su preprime apareció en enero de 2026, 5 meses antes de que Nature aceptara el otro artículo, pero ojo con el matiz, porque es mejor que la pelea. Taberna tampoco dice que ahí no haya física cuántica. Dice que lo que se ve encaja con otro efecto cuántico distinto. ¿Te acuerdas del bache entre 3 y 4 kiloelectronvoltios? Eso. Vamos a leer lo que dice el resumen del artículo, palabra por palabra. Dice que la birrefringencia del vacío sigue siendo una predicción no confirmada. Dice que la birrefringencia puede explicar la señal. Y dice que esto es un avance notable en el sondeo de esa predicción. Y ahora el matiz, que es el video entero. El resumen sí usa la palabra detectar. Dice que detectan grados de polarización altos. Lo que no dice nunca es que se haya detectado la birrefringencia. Para eso no hay ni una sigma en todo el artículo. Y mira el titular de la NASA. Su telescopio puede haber demostrado una teoría de 90 años. Puede haber, en condicional. Está bien escrito. Lo que pasa aguas abajo es otra cosa. El condicional se cae. Puede haber demostrado, se convierte en demuestra. Y de ahí a confirma hay un paso. Las notas de prensa fueron bastante más prudentes que buena parte de lo que se escribió a partir de ellas. Y un último detalle, justo para los dos lados. El artículo sí usa la palabra desafiar. Dice que estas características desafían los modelos estándar de emisión en superficie. Los modelos de emisión, no la física. ¿Qué ha quedado establecido? Una de las polarizaciones de rayos X más altas, jamás medidas y sin precedentes en la banda blanda. Y el mejor candidato hasta ahora para un efecto que empezó a escribirse en 1935 y que nadie ha conseguido ver en un laboratorio. Que no, que ese efecto sea específicamente la birrefringencia del vacío, y fíjate en el detalle, porque es bonito. Los dos equipos están de acuerdo en que ahí hay física cuántica. Discuten cuál. Lo que haría falta ya está escrito. El artículo pide mirar en energías más bajas, y el equipo rival añade la propuesta más útil, que el objetivo estaba mal elegido y que hacen falta magnetares en erupción, donde la luz sí sale de zonas anchas. El instrumento que haría esa medida todavía no existe. 90 años después de aquel manuscrito de diciembre, la respuesta es probablemente, y estamos más cerca que nunca. En física eso no es un fracaso. Es exactamente cómo funciona.